Bienvenidos a todos, buenas tardes y a todas. La verdad es que para nosotros es un honor que Clara cuente una de las conferencias de marzo, mes de las matemáticas. Para aquellos que no la conozcan, que será casi nadie, pues Clara es profesora titular de matemática aplicada de la Universidad de Sevilla. Ella es especialista en matemática discreta y computacional y bueno, hace cosas muy aplicadas, por ejemplo, a biología celular, ¿no? Pero quizás todos y todas las conocemos porque yo creo que ella es uno de los referentes de la divulgación en nuestro país. Y no solamente eso, ella bueno, ha trabajado en radio, televisión, tiene un blog, tiene de todo, ha escrito, ha participado en representaciones teatrales, no sé qué no ha hecho, ¿no? Y además no sé cómo tiene tiempo para hacer tantas cosas. Pero yo sí quiero resaltar una cosa de Clara y que a veces a lo mejor los matemáticos y las matemáticas de este país no hemos reconocido, y es que la labor que ella ha hecho durante estos años en muchos ámbitos, incluso en muchos ámbitos anónimos de los que no hemos tenido conocimiento, es muy importante porque ha resaltado el trabajo que hacemos los demás. Y yo creo que eso es una cosa importante, no solo resaltar el trabajo que uno hace uno mismo, sino el que resaltan los demás, ¿no? Y yo creo que ella ha logrado que en algunos ámbitos en donde los matemáticos y las matemáticas pues no éramos, digamos, no se nos sentía como referencias para el conocimiento, ella ha puesto sobre la mesa y muchas veces incluso yo creo que hasta ha dado un golpe sobre la mesa diciendo, no señor, aquí los matemáticos pueden hacer una buena labor. Clara, muchas gracias por participar en esto. Y bueno, pues yo te dejo para que nos cuentes esto que nos vas a contar, que es las paradojas, espejismos, matemáticas y un virus. Y un virus. Pues la verdad es que ahora estoy un poquito emocionada con la última parte de tu presentación, pero como me he puesto rímel, pues no voy a llorar. Muchas gracias, Edith, por la presentación y antes que nada, pues muchas gracias a Dima por invitarme a dar esta charla y voy a dar las gracias especialmente a Edith porque con la que más hablo y sé que está ahí partiéndose la cara, luchando mucho por sacar adelante un proyecto de matemáticas como creo que es el primero que se hace en este país, ¿no? De divulgación tan grande como es marzo, mes de las mates, también coordinado y también llevado. Así que muchas gracias y gracias por invitarme a mí. Muchas gracias a todos los que habéis venido, o los que estáis aquí en vuestras casas a esta charla y espero que os guste. Voy a compartir la pantalla, a ver si ahora no me sale, como siempre. Ahí está. Y como ya ha dicho Edith, vamos a hablar de paradojas, paradojas, espejismo, matemáticas y un virus, y vamos a hablar de matemáticas y de epidemias. Oh, wait, qué original. Bueno, evidentemente estamos pasando todos todos es el planeta completo, estamos todos pasando por una época muy desagradable y no solo por las muertes, que es lo terrible, ¿no? La cantidad de personas que están falleciendo por la COVID, sino también por las personas que están pasándolo muy mal, por la crisis económica derivada de esta pandemia y también por la crisis sentimental en el sentido de los abrazos que estamos perdiendo y de los solos que se encuentran algunas personas porque no pueden ser abrazados. Pero por buscarle, evidentemente, esta epidemia no la esperábamos, creo yo, sobre todo en el primer mundo no nos esperábamos o no nos creíamos tan susceptibles o tan vulnerables, y yo creo que con perdón, ha sido una buena hostia de realidad, ¿no? La naturaleza siempre es más potente que todos nosotros, pero bueno, también nosotros tenemos ya mucho conocimiento y mucha ciencia, por lo menos para levantarnos después del aguantar, ¿no? Pero como decía, esto ha sido una pesadilla horrible, pero si algo, por sacar algo positivo de la pandemia, ya que parece ser a la vista de lo que, por lo menos de lo que se escucha en las redes sociales, yo salgo poco a la calle, así que de lo único casi que me entero son en las redes sociales, que no vamos a salir mejores y no sé, ya nadie canta Resistiré porque ya esto no tiene gracia y nadie quiere seguir la pandemia, pero por sacar una cosita positiva, porque siempre hay que sacar algo positivo de lo más oscuro, pues es que ya nadie nos va a preguntar qué tiene que ver las matemáticas con la salud, que es la pregunta
a la que yo me he enfrentado mucho tiempo, o de hace unos años, porque en 2017, pues, junto a Enrique Fernández Borja, pues publicamos un libro sobre matemáticas, epidemias y vacunas. Y alguna gente dice, ay, qué visionaria. No, hija, no, yo no sabía, vamos, ni sospechaba yo hace un año, todavía hace un año, el 5 de marzo del año pasado, todavía estaba pensando que la gente era muy exagerada. O sea, que yo de visionaria, poquito, nada del todo. Eso fue un libro que nosotros publicamos, sobre todo para explicar cómo funcionaban las epidemias y sobre todo para explicar lo importante que eran las vacunas y los comportamientos alrededor del hecho, el acto de la vacunación, preocupados por los brotes de sarampión que habían en Europa. Bueno, en Europa, Estados Unidos, Australia, pero básicamente por el de Europa que nos cogía más cerca. Y siempre que dábamos una charla, o Enrique o yo, o ambos, porque algunas veces la dábamos juntos, siempre en los congresos de médicos, de pediatras, de farmacéuticos, pues en la cena o previa, o si en un coffee break previo, en un descanso para café previo, pues se nos acercaban algunos sanitarios y decían, oye, ¿vosotros sois los matemáticos? Como así, ¿sois los matemáticos? Lo cual a Enrique Fernández Borja le sentaba bastante mal porque él es físico. Pero bueno, y decíamos, sí, sí, ¿y de qué vais a hablar? ¿Y de qué vais a hablar? ¿No? Bueno, pues eso yo creo que ya nadie lo... Es lo único bueno de la pandemia, todo el mundo tiene claro que las matemáticas tienen un papel y todo el mundo está hablando todo el rato de matemáticas, de tasas de incidencia, de porcentajes, de curvas y de matemáticas en general. Bueno, algo bueno hemos sacado. Y también aquellas charlas, cuando hablamos paramédicos, pediatras y sanitarios, profesionales del mundo sanitario en general, que eran muy agradables porque hemos aprendido mucho, claro, eso es lo bueno de mezclarte con gente de otros campos profesionales, la cantidad de cosas que aprendes. Pues cuando poníamos la charla, había una foto de House, ¿no? Y entonces en una de las comidas que estábamos haciendo, una de las cenas que hicimos en uno de los congresos estos, pues alguien dice, mira, te voy a poner una pega, ¿no? Dice, no uséis más la foto de House cuando queráis referiros a un médico, porque los médicos estamos ya hasta las narices de que cuando en una charla se refiere a alguien a un médico, pues todo el mundo se acuerde de House. Y en aquella charla, Enrique Fernández Borja, que es el autor, el coautor, bueno, somos los dos autores del libro, pues dice, a mí me pasa lo mismo, los físicos también estamos cansados de que cada vez que dicen, yo soy físico, pues te digan, ay, como Sheldon Cooper, ¿no? Como si no hubiera otro físico, no sé qué, que nos asocien a él. Y yo recuerdo que contesté, digo, lo mío es más duro todavía, digo, porque yo cuando digo que soy matemática, pues la gente me dice, matemática como quién, y no saben el nombre de ninguna matemática. Y si dicen Hipatia, te das con un canto en los dientes, y si preguntas por matemáticos, tampoco te creas que la cosa va mucho más allá. O sea, que nadie se queje de que tengan un referente en el cine que les suena cansino, porque hay otras profesiones que no tenemos ninguno, aunque habría que cambiarlo. Pero bueno, voy a la pregunta ya de verdad. Esto era un poco para, como decía mi amigo Ferran Hurtado, que en paz descanse. Hay que empezar con algo que relaje a la audiencia para que vean que eres una persona y no te traten muy mal. ¿Qué tienen que ver las matemáticas con la salud? Pues mucho, muchísimo. Voy a hacer un repaso muy rapidito, porque si no, no llego a donde quiero llegar, muy rapidito, y como dice ahí en la diapositiva, nada exhaustivo de qué tienen que ver las matemáticas con la salud, pero muy rapidito y con 4 cosas. O sea, que sí que tienen muchas cosas que ver las matemáticas con la salud. Uno de los primeros ejemplos nos lleva hasta el siglo XVII y nos lleva hasta Londres. Nos lleva hasta este señor, hasta John Brown. John Brown no era matemático de formación, de hecho era mercero. Tenía una mercería el hombre y entonces recibía cada semana en su mercería los boletines de muertes en la ciudad. Las cosas del siglo XVII. Y en esos boletines que le llegaban a la mercería, pues ponía quién había muerto, dónde vivía y de qué había muerto. Y entonces este señor se puso a hacer tablitas sobre quién moría, dónde y por qué. Y empezó a detectar él solo, a detectar brotes, porque veía que en una determinada zona de la ciudad pues se iban poniendo la gente mala por una misma causa. O sea que fue el primer bioestadístico de la historia, y escribió un libro luego también sobre esto, y ayudó sobre todo a los ricos, ¿no? a salvarse de alguna enfermedad, en el sentido de que cuando veían que en su barrio había... como se dice en mi pueblo, andancia de alguna enfermedad, pues estos se iban a sus segundas viviendas, los pobres pues se quedaban y se la tragaban toda, pero bueno, eso ha sido siempre así. O sea que ya ahí ya había matemáticas. Un poco más adelante también
por Londres ya en el siglo XVIII, y gracias a Lady Montagut, que no era matemática ni mercera, ella era la mujer de un diplomático inglés al que destinaron a Turquía, y donde ella vio cómo las madres, las abuelas turcas, pues para salvar a los niños de la viruela, lo que hacían era inocularle el pus de las vacas que estaban infectadas. Lady Montagut había tenido la viruela y aunque en esa foto, bueno, perdón, en ese retrato no se le ve, tenía la cara absolutamente desfigurada por la viruela y había perdido a su hermano del alma con la viruela, con lo cual estaba muy, muy, muy asustada con la viruela, inoculó a sus hijas y cuando volvió a Londres, pues empezó a hacer campaña para que se inoculara el virus de la viruela a la gente para salvarlo porque ella lo había visto en Turquía. Es verdad que ella no fue la primera que lo dijo, ni en los círculos británicos, pero sí es verdad que ella tenía mucha voz porque era la mujer del diplomático, una mujer con muchos contactos y muy, no sé si la palabra es obsesionada, porque obsesionada siempre suena negativo, pero muy, muy vehemente en esa necesidad de encontrar algo que previniera la viruela. Y consiguió que empezaran a estudiarla. Y por aquí, un poco más tarde, este señor, que es Daniel Bernoulli, nunca sé si es Bernoulli o Bernoulli, que es uno de Bernoulli, una de las familias de matemáticos, yo creo que más prolífica de la historia, pues de todos esos Bernoulli, el Daniel fue pensando en o sea, ya cuando empezaron a hacer pruebas con la inoculación del pus, pues hizo un primer modelo matemático, ya una cosa así más formal, donde demostraba o preveía o vaticinaba que el uso o sea, que la práctica de la inoculación, la práctica que iban a ser las vacunas, que iban a reducir notablemente las epidemias, las enfermedades en general, y un poco más tarde fue ya cuando Edward Jenner pues, sacó su vacuna. O sea que las matemáticas por ahí ya llevaban mucho tiempo dando vueltas. También en Londres, y un siglo más tarde, en 1854, hubo un gran uso, o sea, un uso muy importante de las matemáticas para acabar con otra epidemia. Esta vez fue por parte de John Snow, que no es este John Snow, por si alguien se estaba haciendo ilusiones, es este John Snow, que era un médico inglés y que durante un brote de cólera terrible que hubo en la ciudad de Londres, donde moría allí hasta el pototito, no sé cómo se dice, murió todo el mundo, estaba muriendo mucha gente, se empezó a plantear o se empezó a preguntar cómo se transmitía el cólera. ¿He dicho viruela? Era cólera. Bueno, no sé lo que he dicho, era un brote de cólera. Y por aquella época todavía no se sabía la causa o la forma de transmitirse el cólera. Le suena de algo, ¿no? Entonces, pues había varias teorías. Una que era que se transmitía a través del miasma, del aire, ¿no? Y otra que se transmitía por contacto cercano con los enfermos, ¿no? Lo de los aerosoles, que no suena tanto. Pero a Jon Snow como que no, él no se lo creía, porque él se puso a hacer un mapa, que está aquí, esta es una copia del mapa original de Jon Snow, y él se puso a hacer un mapa donde marcaba con puntitos, con rayitas negras, como no se ve que hay algunas rectángulos negros, esos que son muchas rayitas, son muchos muertos, con rayitas negras donde moría la gente, en qué zona de la ciudad moría la gente por cólera. Y lo que, lo que le llamó mucho la atención es que estaba todo muy concentrado geográficamente, o sea, era una zona donde se concentraban la mayor parte de las muertes. Y eso no entraba en contradicción con lo que estaban pensando los demás, porque si era el miasma, que el virus iba por el aire, ¿qué pasa? Que el virus llega a una calle y se para y dice, de aquí no paso, no tiene sentido. Y si era por contacto físico, un contacto cercano y directo con algún enfermo de cólera, pues tampoco tenía sentido. ¿Qué pasa? Que esta gente de este barrio son todos amigos entre sí, pero no se juntan con la gente del barrio de enfrente, no tenía sentido. Y fue investigando precisamente a la gente que estaba fuera, a las muertes, bueno, a las muertes no, entrevistándose con los familiares de los muertos fuera de esa zona, como se le fue un poco iluminando la luz, le dio la idea, porque entre otras cosas encontró una señora que murió de cólera en una zona muy, muy apartada de la zona donde se concentraban todos los demás, y un familiar suyo le contó que su abuela o su tía, no recuerdo qué relación tenía con la señora que había muerto por cólera, pues que vivía antes en esa zona. Esa zona es la zona de Broad Street y que ella le tenía mucha fe al agua de la fuente de Broad Street.
porque, bueno, en aquel siglo, evidentemente, en el siglo XIX no había agua corriente, sino que la gente tomaba el agua de las bombas y se las llevaba a su casa. Entonces esta señora se había mudado a otra zona de la ciudad y seguía manteniendo su fe en aquel agua que decía ella que le sentaba muy bien para los dolores. Y es verdad, se los quitó todos, se las cargó. Y que la señora lo que hacía era a un señor que vendía frutas de la zona de Broad Street, que la llevaba en un carromato, pues siempre que venía, pasaba por su barrio, le llevaba una garrafa de agua de Broad Street. Y efectivamente así fue como Jon Snow descubrió que que el cólera no se transmitía por el miasma, no se transmitía a través del contacto directo, sino que tenía una fuente de agua, que se transmitía a través del agua y que había una fuente que tenía aguas fecales, que era la fuente de Broad Street. La cerró y acabó con la epidemia de cólera y se llevó el título de padre de la epidemiología moderna. Lo que estaba usando Jon Snow, Jon Snow aquí, era un concepto matemático, aunque todavía no se llamaba diagrama de Voronoi, porque Voronoi no había nacido, pero lo que estaba estudiando, lo que estaba realmente usando Jon Snow aquí es el concepto de diagrama de Voronoi, y un diagrama de Voronoi, rápido y cortito, imaginen que tienen un conjunto de puntos en un plano de la ciudad, esos puntos azules, pues el diagrama de Voronoi es el dibujo que queda, ese esquema, esa estructura en líneas rojas, esa división del plano en regiones que hacen las líneas rojas, que lo que hace que es que a cada punto azul le da su zona de influencia, le da la zona de los puntos que están más cerca de ellos que de ningún otro. Eso es el diagrama de Voronoi y tiene infinidad de aplicaciones. El año que viene les cuento una charla solo de diagrama de Voronoi. Pero que lo que había demostrado entonces Jon Snow es que la mayoría de las muertes causadas por el cólera estaban en la zona de influencia de la fuente de Broad Street, en la zona de Voronoi de la fuente de Broad Street, o sea que estaba usando geometría. Si quieren probar los diagramas de Voronoi con niños o sin niños, si no tienen niños piden un niño prestado, pues se puede ver fácilmente si cogen unos lacasitos o unos M&M's, estos son unos M&M's, o un caramelo de la marca que sea, pero que de los que sueltan colorante y los ponen en un plato, si puede ser en una distribución menos simétrica que esa, para que quede una cosa más mona, pues comprobarán que cuando se derriten los coloritos, los colorantes, pues empiezan a competir por el espacio en el plato y también van formando sus regiones de influencia. Esos son los diagramas de Voronoi. Pero no os voy a hablar más del diagrama de Voronoi, que no he venido a hablar de diagrama de Voronoi. Y luego otro ejemplo ya también en el siglo XIX, que me gusta mucho recordar porque debería ser todavía más conocido, fue la importante labor de Florence Nightingale, que no era matemática, era enfermera, que cuando se fue a la guerra consiguió irse de jefa de enfermera a la guerra de Crimea, cosa que no costó no fue fácil, porque ella era una mujer, además era una mujer de familia muy refinada, pero ella era más, ¿cómo se dice por aquí? Más artible, y lo consiguió porque tenía mucho afán en ayudar a su país, y descubrió que cuando llegó allí que había más soldados ingleses que morían por la suciedad, por las infecciones que producidas por la suciedad que tenían en los hospitales de campaña, que por disparos. Pero claro, tenía que convencer a todo el mundo. Ella cuando llegó allí con sus enfermeras, ella era la jefa de enfermera, pues lo que se encontró es a los cadáveres básicamente sobre cacas, y no es una forma, es caca, o sea, eran heces. Y ella empezó a sospechar que a lo mejor en un hospital había que limpiar, ¿no? Una cosa que ahora nos parece muy evidente, sobre todo en este siglo que tenemos, en este año que tenemos las manos gastadas de gel hidroalcohólico, pero que no era tan evidente en aquel siglo. Y el problema que tenía ella es que tenía que convencer, en medio de una guerra, cuando estaba todo el mundo ahí, en el caos de una guerra, convencer de que limpiaran el hospital. Y lo que hizo fue recoger datos y datos. Ya desde chica le encantaba hacer tabla de datos, pero claro, tenía tantos datos que no había alma humana que se quisiera leer los datos que había recogido la señorita Nightingale. Así que lo que hizo fue diseñar una nueva forma de presentar sus datos estadísticos, que es el diagrama en rosa de Florence Nightingale, y que convenció a las autoridades de que a lo mejor sí había que limpiar los hospitales. Otro ejemplo de que las matemáticas sirvieron para salvar la salud. Y vamos a llegar no al más moderno, por supuesto, porque de matemáticas de salud, pues ahora mismo, yo qué sé, en el MIT están desarrollando
en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, con matemáticas y con inteligencia artificial están desarrollando antibióticos resistentes a todo, ¿no? O sea que las matemáticas han seguido, pero sí que llegamos al modelo que posiblemente les suene de toda la pandemia, que es el modelo SIR, que es un primer modelo que intenta estudiar así de una... Es un modelo simple, pero que es uno de los primeros modelos que estudian o que modelizan, nunca sé cómo se dice, el comportamiento de una enfermedad. Entonces, el modelo de SIR es uno de los... Hay dos grandes grupos de modelos matemáticos para estudiar las enfermedades, las epidemias. Esto es un modelo compartimental y hay otros que se hacen con simulación, ¿no? Yo me voy a centrar en esto porque yo creo que son los más fáciles a lo mejor de entender. El modelo SIR es un modelo compartimental que lo que hace es dividir a la población en compartimentos. Bueno, es de 1927 de Kerman y McKendry, dos señores escoceses que además eran muy apañados. Y lo que hace es compartimentar a la población y meterla, digamos, nos meten en tres conjuntos, en tres cajas, ¿no? Todo, ante la presencia de una enfermedad se divide a toda la población en tres grupos, el S, el I y el R, por eso se llama modelo SIR, no que nos hayamos matado con el nombre. En el conjunto S vamos a poner a las personas que están sanas y son susceptibles de enfermar. Susceptibles de enfermar, no susceptibles. Los susceptibles están todos en Twitter, ¿vale? Y eso es muy importante. La S no es de sano, es de susceptible. Es muy importante por lo que vamos a ver un poquito más tarde, porque los que pueden enfermar son los que son susceptibles de enfermar y esos son los que nos interesan estudiar para protegerlos, ¿no? Porque si hubiera ahora mismo una epidemia de algo que afectara directamente a la próstata, pues a lo mejor yo no soy susceptible, no tengo que vacunarme, no necesito, estoy sana, pero no soy susceptible. Entonces la S representa a los sanos susceptibles, la I, la S de SIR, representa a los susceptibles, la I representa a los que ya han sido infectados por la enfermedad y la R representan aquellos enfermos que ya están recuperados. Pero ojo, representa a los que están recuperados, al final S más I más R, o sea, cuando sumamos las tres cajas, siempre tiene que haber el mismo número de personas, porque al principio el modelo es un modelo donde no hay ni nacimientos ni migraciones, es siempre la misma población. Bueno, pues en la R de SIR tenemos que contar a las personas que son recuperados. ¿Pero qué significa recuperados? Recuperados son personas que ni se pueden infectar ellos, ni pueden infectar a nadie. Con lo cual, cuando contamos los recuperados del modelo SIR, tenemos que contar a las personas recuperadas inmunes, pero también tenemos que contar a los muertos, porque las personas que han fallecido son personas que ni se van a infectar ni van a contagiar más las enfermedades. Bueno, pues con esto se hacen las ecuaciones del modelo SIR y bueno, y la verdad es que no son muy complicadas de entender, pero yo quiero llegar a otro punto en la matemática, porque básicamente de qué depende que la gente pase de susceptible a infectado, pues del número de contactos que haya entre ellos y del virus y de la gente que produce la enfermedad y de la forma de transmisión, y luego pues de infectados a recuperados pues depende del virus y de los medios económicos y sanitarios que haya en cada país, ¿no? Se van midiendo esas variables y se hace un modelo de ecuaciones diferenciales precioso que no los voy a enseñar, pero que luego les voy a enseñar la curva. Este es el modelo SIR, que igual les suena porque ha sonado mucho en este último año, aunque también se está utilizando para la COVID, para estudiar la epidemia de COVID, el modelo SEIR. La SIR tiene tres letras, es susceptible, infectado y recuperado, y también el modelo SEIR, que es bastante similar al modelo SIR, y donde la E representa a un grupo que para la pandemia de COVID, por ejemplo, ha sido y es muy, muy, muy importante, que es el modelo de los expuestos, que son personas que están enfermas, ¿cómo se llama? Los asintomáticos, eso, los asintomáticos que no me salían. Las personas asintomáticas que están transmitiendo, o sea, están contagiando la enfermedad sin saber que están enfermos porque no desarrollan síntomas. Claro, y estos son los que producen ese problema con los datos, porque es muy difícil detectar a los asintomáticos, porque si están asintomáticos, pues a no ser que le hagamos test de PCR o de antígeno a toda la población todas las mañanas cuando se levanta, todas las mañanas, para ver si no se ha contagiado la tarde anterior, pues es imposible saber el número total de personas expuestas. Pero también hay un modelo que las tiene en cuenta. Bueno, pues como le decía antes, el modelo SIR pues tiene sus tres funciones, o sea, sus tres conjuntos, el S, los susceptibles, los infectados y los recuperados.
se meten en las ecuaciones y se dibujan estas curvas que tienen aquí que te dicen cómo se espera que evolucione una enfermedad. Bueno, pues como están viendo ahí, la curva verde, que es la curva que se refiere, que va midiendo el número de personas sanas susceptibles que hay en el grupo, en la población, pues al principio, como ven, la curva está arriba del todo, todos están sanos, y empieza a decrecer el número de personas sanas a medida que crece la enfermedad. Esto es un modelo SIR que, bueno, lo he hecho yo con SAGE, que es una simulación, pero que es un modelo SIR de lo que ocurriría, lo que predice el modelo SIR, que ocurriría si se desata una determinada enfermedad y no se actúa sobre ella. Entonces, los sanos empezarían estando todo el mundo sano y al final no quedaría ninguno. La curva verde empieza muy arriba y decaería hasta el final. Y la curva azul, que representa a los a los recuperados. Al principio, cuando no hay enfermos, no hay recuperados, porque para recuperarte tienes que enfermar, y luego esa curva empieza a subir y al final, si no se actuara sobre la enfermedad, pues todo el mundo, llegaría un momento en que todo el mundo estaría recuperado, que es recuperado inmune o muerto. ¿Vale? Estas curvas miden no son acumuladas, miden en cada momento el número de enfermos que hay, el número de susceptibles y el número de recuperados. Y la curva roja la he dejado para el final porque esa es la curva que siempre nos muestran que hay que aplanar, que hay que frenar y que hay que achatar la curva. Esa es la curva de infectados. Y como vemos, al principio va muy despacito, luego empieza a crecer muy fuerte, llega un momento y empieza a decrecer sin hacer nada sobre la enfermedad. ¿Por qué? Porque el virus se cansa y dice yo me voy para mi casa y aquí ya está todo vendido. No, porque deja de haber personas susceptibles. A medida que la enfermedad va avanzando, cada vez llega un momento que ya no puede seguir enfermando a la gente porque ya están todos enfermos. Entonces, por eso se produce el pico y se empieza a decrecer. Y ese pico, como saben ya, porque les habrán repetido hasta la saciedad, nunca debe superar la capacidad hospitalaria de ningún país, porque si la supera, pues estamos en un problema, como también hemos visto. ¿Vale? Pues estas son las curvas del SIR, por si se las encuentran para que las entiendan. Y las del SEIR, pues son básicamente las mismas, tienen los mismos comportamientos, solo que ahora la de sanos empieza arriba y al final todo el mundo ya no quedan sanos. La de recuperados, nadie está enfermo al principio ni recuperado, pero al final todos van a estar recuperados. Al final se deja la enfermedad avanzar, que eso significa todos recuperados, inmunes o muertos. Y ahora la roja como antes y la rosa que va un poco por detrás de la roja. ¿Vale? Es un poco los modelos matemáticos. Estos son los que se utilizan, no son los únicos, estos son los que se llaman compartimentales, que compartimentan a la población y tratan de estudiar la evolución de la enfermedad según las condiciones del virus y de aislamiento. Claro, estos modelos cambian si le meten medidas de aislamiento y tal, esto es sin actuar sobre ellos. Y lo que también podemos obtener de estos modelos, de las ecuaciones de estos modelos, es un numerito que es muy interesante, que es el número básico de reproducción o el R0. En realidad R0 solo habría que llamarle al principio de la enfermedad, le podemos haber llamado solo el R, porque a medida que avanza la enfermedad ya no se llama R0, el 0 lo que indica es en el instante cero, ¿no? Cuando llega la enfermedad, cuando empieza la enfermedad, antes de tomar medidas y antes de que empiece a contagiar a la gente, qué capacidad tiene de contagio. El R0 depende lógicamente de la enfermedad, por supuesto, no todas las enfermedades tienen el mismo R0, y lo que medimos con el R0 lo que representa es el número de personas que un enfermo infectado, el número de personas que un enfermo infectado se espera que contagie en media. O sea que si tengo un R0 igual a 2, lo que se supone o lo que entendemos es que cada enfermo por esa enfermedad va a contagiar en media, algunos contagiarán a 4 y otros contagiarán a 1, pero que si tomamos la media de cuántos contagiados, cada enfermo va a contagiar en media a 2 personas. ¿Vale? Ese R0 no se mantiene en el tiempo, porque claro, si tú tienes un R02 al principio, pues en un momento está todo el mundo contagiado, porque es muy fuerte. Luego tú a lo mejor cuando me llega a mí la enfermedad, pues ya no puedo contagiar a 2 porque no quedan 2 sanos a mi lado, ¿no? Entonces, por eso el R0 no puede ser una cosa constante, sino que va variando en el tiempo, ¿vale? Pero para que nos hagamos una idea, si tenemos una enfermedad de R02, pues el primer enfermo estaría contagiado él solo, contagiaría a otros 2, esos 2 a otros 2 cada uno, que serían 4, esos 4 a 8, 16, 32, 64 y bueno, la potencia de 2. Pues para hacernos una idea de lo fuerte que es un R0 igual a 2, que es muy fuerte, pues podemos pensar, esto es una hipótesis de vaca esférica, o sea, vamos a imaginar que tenemos una enfermedad
con R02 y que el contagio se produce siempre en un solo día. Es decir, yo enfermo y mañana ya he contagiado a mis 2 víctimas y ellos 2 van a contagiar a sus 4 víctimas al día siguiente y los otros a sus 8 víctimas en un día. Pues no si estuviéramos en una sala, yo le viera las caras, les preguntaría, ¿cuánto tiempo creen ustedes que tardaríamos en contagiar a toda la humanidad si cada persona consiguiera contagiar a sus 2 víctimas en un solo día, al día siguiente? Y como no les ve la cara, les voy a decir la respuesta. Si estimamos que en el mundo hay unas 7.000 millones de personas, más o menos, ya debe haber unas pocas más, y una enfermedad de R0,2, o sea, de que cada uno contagia 2, solo en 33 días estaría contagiada toda la humanidad. O sea que cuando hablamos de crecimiento exponencial, estamos hablando de una cosa que va muy, 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 muy rápido. La COVID tiene un R0, depende de dónde lo mires, del artículo que lo mires, pero más o menos parece que hay una cierta, ¿cómo se dice?, consenso en que el R0 del virus, del coronavirus, del SARS-CoV-2, que es muy difícil para alguien de Corea decir SARS-CoV-2, está entre 2 y 3, o sea que es más grande que 2. Lo que pasa es que eso es sin medidas de distanciamiento y en un principio, o sea que si, porque por lo que he dicho, ¿no? Que si tienes entre un R0, 2 y 3 y empiezas a contagiar gente, llega un momento que los contagiados no tienen a sus 2 víctimas para contagiar. Entonces el R0 baja porque ya hay mucha gente contagiada o porque no hay contacto, porque se hace distanciamiento social. También en ese modelo del R0 podemos sacar una cosa que es muy importante, que es el porcentaje de gente que necesitamos vacunada para conseguir la inmunidad de grupo. Porque no sé si se han preguntado, que todo el mundo dice, hay que vacunar para que acabemos con la epidemia de COVID, necesitamos vacunar al 70% de la población. Y uno dice, ¿de dónde se ha sacado el 70%? ¿Se lo han inventado? No, aquí no nos inventamos nada. El mismo modelo SIR y el mismo modelo SEIR, en los dos, te dice que habrá difusión de la enfermedad, habrá pandemia o habrá epidemia cuando ocurra que el número de personas susceptibles al principio de la enfermedad, o sea, esa es la S de susceptible y 0 es en el momento inicial, si el número de personas susceptibles en el momento que se empieza la enfermedad es mayor que 1 partido por R0. ¿Vale? Vamos a hacer un ejemplo. Si R0 es 2, si el porcentaje de personas susceptibles es mayor que un medio, es mayor que el 50%, va a haber epidemia. Entonces, ¿cómo se arregla? Pues consiguiendo que el número de personas susceptibles sea menor que un medio. Perdón. Menor que un medio, o sea, vacunando al 50% de la población. Si vacunas al 50% de la población, ya no va a haber epidemia porque ya has roto esa regla, ya no tienes que el 50% de la población, perdón, que las personas susceptibles son mayor que el 50%. Bueno, pues si se hace la cuenta con el R0 que está estimado para el COVID, pues de ahí sale ese 70% que necesitamos de gente inmunizada, de gente vacunada para asegurar la inmunidad de grupo. ¿Vale? Lo que no se nos debe olvidar nunca es que ese 70% es a cualquier escala. Es decir, no sirve de nada que esté vacunado el 70% contra la COVID de Europa si hay gente fuera de Europa que está sin vacunar. O sea, si hay gente en África y sin vacunar, pues no se consigue la inmunidad planetaria. Y no sirve de nada si el 70% de España está, o sea, eso abriendo la escala y cerrándola también. No sirve de nada que esté vacunado el 70% de los españoles si en Andalucía, por ejemplo, no se alcanza el 70% de los andaluces. O si en Sevilla, que es donde yo vivo, no se alcanza el 70% de los sevillanos, aunque se haya vacunado el 70% de los españoles. O sea que por muy pequeña que sea la escala, debe haber un 70% de gente vacunada y por muy grande que sea la escala también. O sea que a ver si nos ponemos las pilas y conseguimos que el 70% sea no solo en España o en Dubái, sino que también en los países en desarrollo. Bueno, pues ya está, porque hay epidemia, no sé qué, y sabemos cómo resolverlo, ¿no? Si lo que hay que intentar cuando hay una enfermedad es conseguir que el número de personas susceptibles en el instante inicial, susceptibles, no sea mayor que 1 partido por R0. ¿Qué hacemos para reducir el número de personas susceptibles? Pues lo que venimos haciendo ya hace muchos años y que ha probado ser la segunda medida sanitaria más importante de la historia. La primera es la potabilización del agua y la segunda es las vacunas, que son la medida sanitaria que van en segundo lugar
en el número de millones de personas salvadas. Claro, pero eso es cuando hay vacunas. O sea, si hay vacunas, pues nada, nos vacunamos y no hay susceptibles y hay que venga la enfermedad que venga, que no pasa nada. Pero si no hay vacunas, pues las únicas medidas que hay, pues como ya hemos conocido en nuestras propias carnes, son el distanciamiento social. Hace unos años, no recuerdo cuánto, cuando tuvimos una enfermera que se enfermó de ébola, hicimos un distanciamiento social de ella, pues bueno, el ébola es bastante un poco más chungo que la COVID, pero bueno, lo que hicimos es aislarla a ella sola, porque era la única que estaba enferma y este año, como hemos caído muchos enfermos, pues lo que hemos hecho es aislarnos a todos. No hay otra opción. Hay que romper los contactos porque de susceptible a infectado se pasa con el contacto y de hecho aparece en la ecuación con el número de contactos. Hay que eliminar los contactos de esa ecuación y entonces conseguir pues, lo que se ha conseguido, por ejemplo, ahora estamos consiguiendo de reducir el impacto de la tercera ola. Voy a ver el efecto de las vacunas en curvas para que vean que se puede meter el efecto de las vacunas, o sea, el factor vacuna dentro de los modelos de enfermedades SIR y ver cómo funciona. Esa curva que yo les puse antes, la roja, la verde y la azul, corresponde a una simulación hecha yo como en el ordenador de una enfermedad con un R0 igual a 10. O sea, tela. Esa tela de virulenta, muy, muy virulenta, ¿no? Porque si 2 ya es muy virulenta, pues bien, échense a temblar. Y no dije antes nada del R0 porque todavía no lo había explicado. Bueno, pues esa es la curva que hemos visto antes, esas son las 3 curvas que hemos visto antes, con un R0 igual a 10, si no se actúa sobre la enfermedad. Con un R0 igual a 10, si el porcentaje de población es mayor que 1 partido por 10, ese 0 mayor que 1 partido por R0, mayor que el 10%, habrá enfermedad. Luego, para que no haya, tenemos que vacunar al 90%. Esa es lo que nos dice el modelo SIR, que tienes que intentar que el número de personas susceptibles sea menor que el 10%, o sea que tienes que vacunar al 90%. Bueno, pues si yo solo vacuno un 10%, como ven, la curva roja, esta es la primera, sin vacunas, con un 10%, pues veo como que sí, que, hombre, que el pico baja una mejilla, pero que sigue habiendo un pico ahí importante de gente enferma. Si decido vacunar a un 25%, esa curva se va a aplastar un poquito más, pero sigue teniendo su piquito. Cuando ya tengo un 75% de vacunación, todavía hay ahí una pequeña curva. Esto no es COVID, esto es una enfermedad ficticia que yo me invento, o sea, que un modelo, una simulación que yo he hecho con una enfermedad de R010. COVID no tiene R010, COVID con el 75% ya no aparecería la curva. Y si a esta enfermedad del R010 le vacunamos el porcentaje que dicen las matemáticas que hay que vacunar, pues no hay curva, no hay enfermedad. O sea que si conseguimos con una enfermedad de R0 que es hiper mega virulenta, vacunar a la gente que nos dice las matemáticas que hay que vacunar, la enfermedad no existe. Pues muy fácil. Entonces, ahora tú te encuentras de pronto, cuando están las cuentas hechas, existen las vacunas para algunas enfermedades y te encuentras noticias como esta desafortunada de hace casi 6 años ya, de que muere un niño por difteria en España en 2015, cuando la difteria en España nadie sabía lo que era. La mayoría de los pediatras, bueno, casi todos, ninguno había visto un caso de difteria y habría que darle el premio Nobel al pediatra que diagnosticó difteria en Cataluña en 2015, porque había que ser un Nobel, ¿no? Pensar que existía esa enfermedad en Cataluña, o que se muere de una niña, Marine Gaville en Francia, porque es una niña que tiene un trasplante de corazón y entonces no se puede vacunar, todo el mundo no se puede vacunar, por eso nos tenemos que vacunar los que sí podemos para proteger a los que no se pueden vacunar, porque había sido contagiada por niños de sarampión en Francia cuando se desató el brote de 2017, creo que era, no está aquí la fecha, de sarampión en Francia. Entonces, cuando uno escucha estas noticias y dice, bueno, ahora estamos escuchando muerte por coronavirus y también nos da rabia, ¿no? Pero en algún sentido no teníamos armas para luchar con él, pero por difteria, por sarampión, teniendo las vacunas, uno se lleva las manos a la cabeza. Y esto estaba ocurriendo, por eso sacamos el libro, entre enero de 2016 y octubre de 2017 en Europa hubo un mogollón de casos de sarampión. Y hace una semana por ahí estuve yo consultando cómo iba el sarampión, porque claro, digo, oye, se nos olvida que el sarampión estaba por ahí loco perdido, desatado. ¿Qué ha pasado? Y en Europa sí se ha parado un poco el sarampión, pero en Estados Unidos ha tenido también, lo que pasa es que la COVID ha tapado todo lo demás, pero siguen teniendo muchos problemas con el sarampión debido a los antivacunas. O sea que es un problema que mata a niños y que sigue ahí latente. En Europa parece que hemos hecho mejor uso de la mascarilla porque está un poco más tranquilo. ¿Por qué pasa eso con el sarampión?
Bueno, pues con el sarampión es que, no sé si se ve esa diapositiva en Zoom, pero yo se la explico. Ahí están algunos, esto es del Centro Europeo de Control de Enfermedades, del ECDC, que me gusta decir así, ECDC porque es más rockero, perdón. Y bueno, pues ahí tienen los R0 de algunas enfermedades y la que está en rojo es el sarampión, que tiene un R0 entre 12 y 18. El sarampión es una enfermedad de las más virulentas que hay. Y sin embargo, no existe. O nos creemos que no existe. O en España no la hemos tenido durante mucho tiempo. ¿Por qué? ¿Porque se había ido? No, porque estábamos muy bien vacunados. Porque España tiene unas campañas de vacunación tradicionalmente que son brutales, que son la envidia de cualquier país del entorno. Y a pesar de todos los recortes que están haciendo en sanidad, en algunas comunidades más que en otras, seguimos teniendo una sanidad pública que sigue siendo todavía la envidia de los países del entorno. Y eso nos ha mantenido protegidos de los brotes de sarampión cuando en Alemania, Italia muy fuerte o en Francia estaban ya pues obligando a los padres a vacunar si no, no escolarizaban a los niños. Y es que si coges el R0 del sarampión, te dice que tienes que vacunar al 95% de la población y eso es a todo el mundo. O sea, a todo el mundo. Ese 5% que falta hay que reservarlo a las personas inmunodeprimidas, pues porque están tomando quimioterapia o algo así, a personas como Marine Gavil, que es la chica que murió en Francia porque tenía un trasplante de corazón y iba a tener que tomar desde que tenía 2 añitos, se murió con 16 porque tenía que tomar inmunodepresores todos los días para no rechazar al corazón que tenía trasplantado, o a bebés que son más pequeños de la edad en la que ya se pueden vacunar con la triple vírica, todos. Bueno, pues si es tan simple, está la vacuna, además son gratis en España, ¿por qué la gente no vacunas? Entonces, cuando escuchas noticias como las de sarampión, las de difteria o algún negacionista, ¿no? Pues la primera respuesta que te sale así en un ataque de, no sé, de rabia y de enfado, de impotencia y de dolor, es decir, la gente es gilipollas. Y luego ya cuando te tranquilizas, te das cuenta que esa no es la razón, que la gente no puede ser tan gilipollas. O sea, o sí, algunas sí, pero no puede, estamos otra vez como, es un poco como el mismo razonamiento que hizo Jon Snow con la cólera. ¿Qué pasa? ¿Que todos los gilipollas están concentrados en Europa, Estados Unidos, Canadá y Australia? Porque es ahí donde están los movimientos antivacunas. O sea, ¿hay una concentración geográfica de gilipollas o, porque en Burkina Faso o en Kenia no hay, en Tanzania no hay apenas grupos antivacunas? Igual hay que estudiar un poco el caso y ver por qué la gente decide no vacunar. Y también ahí nos pueden ayudar las matemáticas, en saber, en intentar entender cómo decide la gente. De hecho, hay toda una rama de las matemáticas que se llama teoría de la decisión y teoría de juegos, que al fin y al cabo vacunar también es un juego, en el sentido de que tú estás arriesgando para ganar. Entonces, cuando en realidad, no sé, a ver, no saquéis esta frase nunca de este vídeo de contexto, en realidad, lo voy a decir una vez, pero muy rápido, las familias antivacunas están decidiendo racionalmente. Un momento, ¿eh? Racionalmente en su entorno. O sea, no es que sean tontos, de hecho son más inteligentes, pero el problema es que lo están haciendo en un entorno muy pequeño y al final les va a venir para atrás como un boomerang y les va a dar en la cara. Voy a explicar esto. Cuando uno va a vacunar a su hijo, va a vacunar a un bebé sano, con sus cachetitos coloraditos, sanitos, y van a que le inoculen algo que le va a dar posiblemente destemplanza, y para eso está la piretal o el Dalsi, no sé si el Dalsi sí, como cada día lo quitan o lo ponen, y a lo mejor el niño va a estar lloroncito y tal, claro, y tu bebé está sano y va a que lo pongan un poco malito, pues a lo mejor hay alguien que duda, ¿no? Porque depende de dónde tenga que tomar esa decisión. Y normalmente el problema que tienen en los grupos antivacunas es que están afectados, nosotros también, todos los que estamos en el primer mundo, estamos tomando decisiones racionales, o sea, que son bien tomadas, pero en un entorno que se llama de racionalidad miope. El concepto de racionalidad miope es muy usado sobre todo en bolsa y en economía, porque habla de cómo la gente decide invertir o no invertir en función de poca información, ¿no? Sin miras hacia afuera. Y para explicar el entorno de racionalidad miope, cuando yo daba charlas en los institutos y en los coles, lo explicaba siempre con una invasión zombie. Vamos a imaginar, por no poner ejemplos reales, aunque tenemos muchos desafortunadamente, que llega una invasión zombie y que nos van a comer el cerebro a todos.
Bueno, pues que yo qué sé, con R0 entre 2 y 3, ¿vale? Como la COVID, ¿no? Nada demasiado, bueno, la 2 y 3 es muy fuerte, ¿eh? Muy fuerte, entre 2 y 3. Y empezamos a caer todos como chinches y convertirnos en zombies. Pero en algún momento, y gracias a la ciencia, a la tecnología y al trabajo de un montón de gente que posiblemente haya estado trabajando, cobrando muy poco dinero en precario, sobre todo si lo han hecho en la ciencia española, pues gracias al esfuerzo de un montón de gente y la inversión de un montón de gente, se consigue desarrollar una vacuna. Existen quietos parados, que no pasa nada, que ya tenemos la vacuna. ¿Vale? Que nos vamos a salvar todos de ser zombies. Y ahora la gente tiene que decidir, ¿me la pongo o no me la pongo? Bueno, pues depende. Si a este señor, ahora, bueno, vamos, espérate que me faltaba un elemento, una condición de contorno. Ahora imaginemos que se anuncian las vacunas, todos vamos a estar a salvo porque vamos a vacunar, pero que algún influencer o alguna persona que tenga mucha potencia en el lanzamiento, o sea, un altavoz grande que llega a muchos sitios, mucho más lejos que cualquier divulgador español, por ejemplo, o que cualquier médico epidemiólogo, que son los que hay que escuchar, y suelta, pues no os pongáis la vacuna antizombie porque da ojeras. O sea, están los zombies, tengo aquí la vacuna y una señora que no tiene ni idea de epidemiología o un señor diciendo que las vacunas antizombies producen ojeras. Y yo con esos datos tengo que tomar una decisión en mi entorno. Entonces, si esa decisión la toma este hombre, que no sé si se ve bien en la foto, pero es de Walking Dead, y muertos vivientes, y lo que tiene es una malla y una jarta de zombies detrás que se lo van a cepillar en 0, si yo le digo a este hombre, mira, tengo la vacuna, pero es que a lo mejor te da ojera, pues el hombre dice, mira, que me lleven las ojeras, que me lleguen las ojeras a los tobillos, dame vacuna, que quiero vivir, dame vacuna, no se lo va a plantear. Pero si se lo decimos a esta gente, y esto es un guiño para la gente vieja como yo que esté viendo la charla, los de sensación de vivir, que no han visto un zombie en su vida y que les preocupa mucho su imagen física, pues dice, ¿por qué voy a tener yo ojeras si es que no hay zombies? ¿No? Pues eso es un poco lo que ha pasado lo que pasaba tradicionalmente con la decisión de los padres y las madres antivacunas, de las familias antivacunas en el primer mundo, que se creían que no existían los zombies porque no veían el sarampión, no veían la difteria y no veían el tétanos y no tienen a nadie, no conocen a nadie que todavía ande cojeando porque le atacó la polio. No existían los zombies. Y sí, los zombies... Uy, ¿qué ha pasado algo aquí? Los zombies sí que han existido, sí que existen, lo que pasa es que ellos no lo estaban viendo. Los zombies estaban esperando que dejáramos de vacunar para atacar. Esto ahora con la vacuna de la COVID, contra la COVID es diferente, porque ahora dirá, bueno, ¿y por qué hay negacionistas de la vacuna de la COVID? Si los zombies los estamos viendo, todos los días dan unas cifras de muertos terribles, llevamos ya 70.000, creo, muertos en España, o sea que sí que estamos viendo los zombies. Aquí hay otro tipo de problema que es que la vacuna es nueva. Vacuna nueva, súper probada y tal. Entonces eso puede generar un poco, y tiene sentido, un poco de desconfianza. Pero bueno, para eso para eso están los médicos y los grupos de investigación para hablar y para probar la eficacia. Cuando uno toma la decisión de vacunar en un contexto de racionalidad miope, todos cuando tomamos una decisión, pues en algún sentido, pues estamos evaluando una función de coste y beneficio, ¿no? Y cuando compramos un móvil, dice, bueno, pues me gusta más este, pero es que cuesta muchísimo más y hace lo mismo que este, o bueno, todos tomamos decisiones y aunque no hagamos la función matemática en un papel, la tenemos en la cabeza, porque estamos todo el rato haciendo matemáticas, incluso los que se creen que no les gustan las matemáticas. Entonces, si estamos en el entorno de racionalidad miope, nuestra función de cuando vamos a decidir a vacunar a nuestro bebé sanito, pues estamos decidiendo, estoy hablando de vacunas de calendario, estamos decidiendo y estamos pensando, bueno, si no lo vacuno, el bebé pues va a tener un riesgo de contagio, pero si lo vacuno va a tener efectos secundarios. Entonces, como decía, en el entorno de racionalidad miope en el que vivimos todas las personas que vivimos en el primer mundo, en esa función que le he llamado P a la pérdida, C al contagio y ES los efectos secundarios, no me he matado con los nombres, esa función P se ve así. Gracias, por culpa de las vacunas, y por culpa con todas las comillas, por culpa de las vacunas, no se ven los zombies gracias a las vacunas. Llevamos una inmunidad de grupo adquirida, sobre todo en España, donde las campañas de vacunación han sido brutales, o sea, en el sentido de muy buenas,
que nos han permitido dejar de ver a los zombies, pero los zombies están ahí. Entonces, por culpa, otra vez con muchas comillas, de las vacunas, el riesgo de contagio en enfermedades de las que aparecen, cuyas vacunas aparecen en el calendario vacunal, no se ven. Y por culpa gracias, no, aquí el gracias es el que lleva las comillas, y gracias a los famosos antivacunas o negacionistas, pues los efectos secundarios se magnifican, ¿no? De hecho, eso lo estamos viendo incluso con la vacuna de COVID, que de verdad la ética periodística de algunos medios de verdad deja muchísimo que desear cuando dicen, se ha muerto un hombre 2 días después de ponerse la vacuna. Yo qué sé, a lo mejor a otro le ha tocado la lotería. Le ha tocado la lotería 2 días después de ponerse la vacuna. Igual han tenido la misma relación los dos hechos, ¿no? Pues ese tipo de mensajes de negacionistas, de gente que tiene un altavoz muy grande, hace que los efectos secundarios se vean muy grandes y el riesgo de contagio, perdón, es muy pequeñito. Y en esa situación, lo lógico y razonable es decidir no vacunar. Pero ¿qué pasa? Que cuando dejemos de vacunar se va a ir perdiendo la inmunidad de grupo. Y la inmunidad de grupo, por ejemplo, contra el sarampión, se pierde en el momento en el que el número de vacunados esté por encima de no vacunados, perdón, esté por encima del 5%, en nada. Por eso Francia, Alemania e Italia han tenido las crisis que han tenido de sarampión, bueno, y Estados Unidos y Australia, estoy hablando de los países más cerca, las crisis tan gordas que han tenido de sarampión, porque en cuanto nos descuidemos un poquito, aunque si tomamos las decisiones racionales en nuestro entorno miope, está muy bien durante un ratito, pero vamos a romper la inmunidad de grupo o de rebaño, como se le dice, que a mí no me gusta nada esa palabra, y entonces sí que van a volver otra vez los contagios. Déjenme que les cuente 2 efectos que se dan en redes sociales y que están estudiados matemáticamente. Uno es el efecto que se llama la paradoja de la amistad, que fue un efecto, un efecto que se da en todas las redes sociales. Cuando hablo de redes sociales no me estoy refiriendo a Twitter, Instagram o TikTok o Facebook, me refiero a redes sociales, a conjuntos sociales de personas, pues a un instituto, a un pueblo, a un patio de vecinos o a un club de bolos. Cada vez que hay una red social, ¿no? Un conjunto de personas, en todas las redes sociales la mayoría de la gente tiene menos amigos que sus amigos en media. Eso es la paradoja de la amistad que la describió Scott Fell en 1991. Scott Fell no era matemático, bueno, no era, es, todavía creo que vive, sí. Es sociólogo estadounidense y él haciendo experimentos vio, contando los amigos que tenía la gente y los amigos que tenían los amigos de la gente, vio que ocurría eso, que la mayoría de la gente tenía menos amigos que sus amigos en media. Eso no significa, eso nos pasa a todos, ¿eh? Supongo que a todos los que nos están viendo esto, porque no creo que esté ningún influencer viendo la charla, a lo mejor está Ibai, hola Ibai, pero quitando a gente así como Ibai, a todos nos pasa, que tenemos menos amigos que la media de nuestros amigos. Y como digo, no significa que si yo señalo a un amigo mío, él tenga menos amigos que yo, sino que si yo, por ejemplo, tengo 10 amigos y les pregunto a ellos cuántos amigos tienen cada uno, lo sumo y divido por 10, le hago la media, pues esa media va a ser más grande que 10, va a ser más grande que mi número de amigos. Eso significa que tenemos menos amigos que nuestros amigos en media, que si le preguntamos a ellos cuántos amigos tienen y hacen la media, pues es menos que nosotros. Eso nos ocurre a todos, menos a los influencers. Eso lo observó Scott Fell por primera vez y se le atribuye a él ese nombre y luego pues se demostró, eso es una verdad, es un teorema y además no es muy difícil de demostrar, ocurre siempre, es un teorema. O sea, y cuando un matemático dice que es un teorema es que es verdad de aquí hasta el final de los tiempos. Y eso explica, por ejemplo, sirve para explicar muchas cosas, pues por ejemplo, cómo se contagia tan rápidamente un bulo, una información falsa o un virus. ¿Vale? Entonces, imaginemos que tenemos una persona que solo tiene 5 amigos, como tenemos en ese dibujito de ahí, y ahora pues como lo que significa la paradoja de la amistad es que todos tenemos un amigo que es mucho más popular que nosotros, que es el que hace que suba la media. Por ejemplo, yo tengo 5 amigos, pues seguro que tengo uno que tiene 10. No es que tenga muchos amigos, no es que sea Britney Spears, que sea tan popular, pero sí tiene mucho más que yo, ¿vale? Eso también lo usaban antes y lo siguen creo usando las reuniones para venderte fiambreras, ¿no? Que te trae a tus amigas porque seguro que tienes una amiga que tiene más amigas que tú y tal, y así venden fiambreras. Bueno, pues en cuestión de contagios, pues una persona dice, bueno, pues yo ¿por qué me voy a aislar? Yo tengo 5 amigos, tampoco voy a contagiar a la humanidad. Bueno, pero si contagias a uno de tus amigos que tenga muchos más amigos, a lo mejor ese amigo tuyo que se ha contagiado contigo, pues contagia a 10.
que es porque tiene más amigos que tú. Y entre esos 10 que ha contagiado a tu amigo, pues hay uno que tenga el doble, 20. Y así, en muy pocos pasos, somos capaces de llegar a alguien que tenga muchísimos amigos, a alguien que sea un influencer, un conector, le llamamos en teoría de redes, un conector que sí que pueda contagiar a un mogollón de gente. Cuando hablamos de influencers o de conectores en epidemia, por ejemplo, la de la COVID, no estamos pensando, pues ya digo, ni en Britney Spears ni en Obama. Estamos pensando pues, en enfermeros, o sea, en sanitarios, en maestros o en personas que trabajan en supermercados, gente que tiene muchos contactos. Es muy fácil de una persona que no sale nada, que solo se relaciona, se ha reunido en Navidad con 6 personas, puede llegar el contagio a contagiar a casi todo el país, si se difumina mucho. Esa es la parte chunga de la paradoja de la amistad, pero luego tiene una parte que se ha usado en otra epidemia, que no sé si recuerdan, la de 2009, la de la gripe A, y donde Christakis y Fowler hicieron un trabajo usando la paradoja de la amistad para detectar a los influencers, a los sensores. Y lo hicieron pues cogiendo un grupo de estudiantes de Harvard, preguntándole quiénes eran sus amigos, echaron a estos estudiantes, bueno, no sé cómo decirlo, cogieron la lista de amigos, los llamaron, le preguntaron, dijeron que señalaran a sus amigos. Cada vez había menos gente en las listas porque los amigos algunos tenían los mismos amigos comunes y eso eran los influencers. Bueno, pues ellos para detectar la llegada de la gripe A Harvard lo que hicieron fue monitorizar a esos influencers, a esos conectores, influencers le voy a llamar, que es como se le conoce, y efectivamente las personas, los influencers, las personas más populares que enfermaron de gripe A en Harvard lo hicieron hasta 14 días antes que cualquier otra persona que no estaba en el grupo de los influencers. ¿Y esto sirve para qué? Pues para detectar enfermedades de forma temprana y poner o bien medidas de confinamiento o de contención social o medidas de atención temprana sanitaria. O sea que también se puede utilizar la paradoja de la amistad no solo para hundirle el ego a los demás diciéndole tienes menos amigos que tus amigos, sino para detectar sensores, bien para parar una enfermedad o bien si eres una empresa para detectar influencers en las redes y venderle, yo qué sé, galletas. Bueno, y el segundo efecto que quería contarles, que también está en el título de la charla, es el espejismo de la mayoría, que está relacionado también con la paradoja de la amistad. Este fue descrito en 2016 en un artículo por estos autores que ven aquí. Y para explicar lo que es el espejismo de la mayoría, voy a utilizar el mismo dibujo que utilizan los autores en la introducción del artículo antes de empezar a hablar y que yo creo que es bastante contundente y habla por sí solo. Imaginen, esto es de su artículo, imaginen que tenemos una cierta comunidad, esa, donde hay 14 personas, hay 14 puntitos ahí, y donde 11 piensan que blanco y 3 piensan que rojo. ¿Vale? Da igual lo que sea blanco y da igual lo que piense rojo. Entonces, si nosotros, a los que están, o sea, nosotros desde fuera, como observadores externos de esa comunidad, nos preguntan qué piensa la mayoría, pues si tenemos 11 de 14 que piensan blanco, pues tampoco hay que hacer una ecuación diferencial para saber que la mayoría piensa blanco. 11 de 14 piensan blanco. No lo ven los que están ahí, lo normal es pensar blanco. Pues a lo mejor no lo ven. Porque ahora si preguntamos a la gente que vive en la comunidad, ahí tienen los 14 puntos y las rayitas, las líneas, indican quién es amigo de quién, quiénes son contactos, quiénes comparten información entre ellos. Bueno, pues si nos fijamos en ese grafo y le preguntamos a este individuo que se ha iluminado en rosa, ¿qué ve él en su grupo social? Pues como vemos, sus dos contactos piensan que es rojo. Luego, este individuo lo que percibe es que el 100% de su entorno piensa que es rojo. Nosotros sabemos que es mentira, pero es que nosotros no estamos en esa burbuja. Estamos en la nuestra, cada uno está en la suya. Entonces, desde fuera, muchas veces, cuando vemos que otras comunidades o otros grupos sociales toman algunas decisiones que nos parecen absurdas, decimos, pero es que son idiotas, es que no ven que, ¿no? Cuando ganaba Trump en Estados Unidos, decían, los estadounidenses son idiotas, ¿no ven que Trump? Pues a lo mejor no lo estaban viendo. O sea, los de los demás grupos sociales no son más idiotas que nosotros. Bueno, algunos sí. Bueno, pero en general no. Lo que pasa es que ellos tienen otra información distinta, porque todos al fin y al cabo vivimos en patios de vecinos que son nuestras burbujas. Bueno, este individuo piensa que el 100% de su pueblo piensa, de su entorno piensa eso, y si cogen este, por ejemplo, pues tiene 3 de 4 que piensan que él piensa en rojo, luego más del 75%. Luego ay, que se me va a ir el discurso.
no es tan fácil ver la verdad cuando estamos en burbujas, o sea, o no es tan fácil entender de verdad lo que está pasando cuando estamos en nuestra burbuja de información, que estamos todos, cada uno en la nuestra. Luego, si lo piensan en términos de contagio, pues en ese grupo hay solo 3 contagiados, pero al día siguiente van a estar contagiados todos, porque esos 3 puntos que están ahí no son 3 puntos elegidos al azar por los autores del artículo, sino que son los 3 influencers de esa red, de ese dibujo, de ese grafo. Esos son los 3 puntos que no están afectados de la mayoría de la paradoja de la amistad. Es decir, son los únicos 3 puntos que tienen más amigos que la media de amigos de sus amigos. Son los influencers. Nosotros, los que no somos influencers, seríamos los blanquitos. Entonces, cuando se lanza esto, bueno, tiene un montón de aplicaciones en la vida real, pero es muy importante en el caso de la información para vacunas. Si tenemos a un montón de epidemiólogos, a un montón de científicos, a un montón de médicos hablándonos sobre que las vacunas son seguras, que las vacunas van a parar la epidemia, tenemos datos de Israel, tenemos datos de Escocia, de un montón de sitios donde la vacuna contra la COVID está frenando la pandemia. No sirven de nada, por muchos datos que haya, si hay 3 puntos rojos, si pones a Miguel Bosé, Victoria Abril y otro colgado, que no se me ocurre ahora mismo diciendo todas las tonterías que dice. Porque esos 3 tienen la potencia de hacer que los demás piensen que eso es lo que piensa la mayoría. Y si tú ves que la mayoría de tu entorno piensa que es así, pues o tienes un ego a prueba de bombas o cambias de opinión o por lo menos dudas. O sea que eso es lo que puede explicar muchas veces comportamientos que decimos, pero la gente no lo entiende, no lo entiende. Y tú tampoco lo entenderías si estuvieras viviendo en esa burbuja. Hay que intentar, esto vale para todos, tenemos que intentar todos salir de nuestra burbuja de información e intentar buscar la verdad. Pero eso es más, más difícil que encontrar un producto con gluten en Mercadona. Bueno, pues ya voy a ir terminando. Entonces, estamos en una situación tanto para la COVID como para las vacunas de calendario, es decir, vamos a ver si tendremos que obligar a la gente a vacunarse, ¿no? Porque si vivimos en un entorno de racionalidad miope y la gente y todos en nuestra burbuja, en un entorno de racionalidad miope donde no vemos la enfermedad o sí la vemos, ¿no? En el caso de la COVID, pero luego estamos afectados por el espejismo de la mayoría de que hay muchas voces autorizadas, bueno, no autorizadas, no espero que nadie diga que Victoria Abril es autorizada, ¿no? Pero muchas voces muy potentes que te están diciendo que te van a meter microchips o que el autismo, que el sarampión produce el autismo. Ojalá se supiera qué es lo que produce el autismo, ojalá se supiera qué es la vacuna del sarampión, no se sabe nada de qué produce el autismo. Entonces, como la gente está afectada al espejismo de la mayoría y viven en un entorno de racionalidad miope, pues vamos a obligarlos. Ya está, nosotros que estamos, es que obligar, pues es que obligar produce rechazo, porque a nadie nos gusta que nos obliguen, porque rápidamente sacamos la bandera de libertades individuales y no podemos obligar. Entonces, si no obligamos, ¿qué ocurre en el entorno de racionalidad miope? Pues hay muchos artículos, este es solo uno de ellos, pueden buscar en Google Scholar, muchísimos artículos que hablan de qué pasaría con la vacunación, bueno, usando, como dice ahí, argumentos de teoría de juegos, que son los argumentos que se utilizan en economía para tomar decisiones, y al fin y al cabo vacunar, ya digo que es una decisión, decidir vacunarse es la decisión más altruista que se puede tomar, que hacen simulaciones y demuestran que sin una población que decide en un entorno de racionalidad miope si vacunar o no vacunar, la inmunidad de grupo, si existía, se va a perder y si no existe, nunca será alcanzada. O sea que estamos ahí. ¿Qué hacemos? Porque si los obligamos, libertades individuales, ya no me vacuno. Si no los obligamos, como el entorno es miope y hay voces que están en contra, no se van a vacunar. Pues lo único que nos queda es a los que nos dedicamos a la divulgación y a los medios y tal, es tratar con honestidad y con tranquilidad, sobre todo con cariño y con empatía, porque la gente, ya ha dicho, no deja de vacunar porque sean idiotas, sino porque no están bien informados o porque están en un entorno en el que no están recibiendo la información, sino intentar, pues no vamos a ser influencers, ningún divulgador creo yo que llegue a ser un influencer tan grande, pero sí en nuestros pequeños entornos, en nuestros grupos de WhatsApp, ir haciendo con mucho cariño, muy importante, y con mucha empatía, no a tortas, porque ya tenemos ahí la tercera ley de Newton que dice que si tú empujas para allá, pues esto viene para acá. Intentar ir pues hablando con la gente, tratando de proporcionarles herramientas que le den información y que le demuestren que, bueno, que la vacuna es la medida
que va en segundo lugar salvando vidas en el mundo y que las vacunas de la COVID están bastante testadas. Y voy a terminar, y ya como han visto, porque he hecho spoiler, estas son mis hermanas, y voy a contar una historia personal también para terminar. Estas son 2 de mis hermanas, tengo 3 y 2 hermanos, y esta es una foto que fue al Día de Pi, del 14 de marzo de hace 2 años, de 2019, el último año que celebramos el Día de Pi así. Esto era en un bar, yo daba una charla en un bar, un montón de gente ahí compartiendo aerosoles, que ahora lo piensas tú y tú, pues ahí estábamos mi hermana y yo compartiendo aerosoles en un bar con mucha gente, y luego ellas pues estuvieron enfermas con COVID desde septiembre, fueron diagnosticadas COVID positivo las dos, son maestras de primaria las dos, con COVID, y todavía están dadas de baja y todavía están convalecientes. O sea, que tengan cuidado con la COVID y con salvar la Semana Santa y todo lo demás, porque no es solo que te puedes morir, sino que te puedes quedar muchos meses, aun siendo una persona joven, incapacitada bastante tiempo. Bueno, ahora ya están vacunadas, estas fotos de hace unos días de febrero, pero todavía siguen convalecientes. Así que digan lo que digan de la Semana Santa, de la Feria de Abril, de los Sanfermines y de las fiestas que queden por venir, tengan cuidado ahí afuera, que lo único que tenemos que salvar es el pellejo, porque mientras que tengamos pellejo y respiración podremos intentar usar las matemáticas para hacer de este un mundo mejor, que es de lo que se trata en este año y el mes internacional de las matemáticas. Muchas gracias.